Ahí está, grabando. Profe, ¿Sí? yo al grupo de WhatsApp mandé un PDF de lo que encontré, de la formación social de la mente, pero justamente le falta el capítulo 1, o sea Mira, que no nos sirve. no, servir, Pero, sí, decime. bueno, continuó buscando y dice en otra publicación, a ver si se llega a ver ahí, Sí, se ve el título. ¿ese es el título? Sí, sí, ese es el título. Bueno, y dice, como uno dice, Vygotsky, el hombre y su teoría. ¿Vendría a ser ahí que empieza? Mira, no recuerdo yo si estaba señalado como capítulo 1 o como una introducción, porque como te vuelvo a repetir, no tengo yo el libro, era un libro que me prestaban. Claro. ¿Vos lo ¿Qué es lo que subiste tendríamos? ya? ¿Dónde lo subiste? ¿Al grupo de Facebook? No, el grupo de WhatsApp. ¿Al grupo de WhatsApp? Bueno, le pido a Romina que me lo mande, y Sí. lo chusmeo y les digo, Bueno, ¿eh? Pero mil gracias por está. ocuparte. No, está bien, gracias. Bueno, vamos a ver si se incorpora alguien más y así voy, voy a hacer una introducción al capítulo que les mandé hoy sobre desarrollo. Bueno, eh, voy a tratar de ubicar un breve, muy breve PowerPoint que hice para ilustrar un poco las ideas con las que quiero trabajar, ¿sí? Así que me permiten un segundito que voy a compartir la pantalla. Esperen que está entrando más gente. Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo la primera hojita? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a ir, no le puse más que título el nombre del autor. Vamos a ir a la segunda diapositiva. ¿Sí? Bueno, cuando ustedes lean ese capítulo, van a ver que el planteo que hace Piaget, ese es un libro escrito por él, ¿no? Estudios de psicología genética, empieza hablando del desarrollo fundamentalmente como una cuestión temporal. O sea que requiere tiempo, es lo primero que dice, ¿sí? El desarrollo requiere tiempo. Dice, ¿por qué requiere tiempo? Y fundamentalmente requiere tiempo porque, a diferencia de otros seres vivos, ¿no? En el caso de las personas, los seres humanos, tenemos mucho que aprender, mucho que conocer. Entonces dice, por ejemplo, la infancia del ser humano
que es ese periodo como tan importante en el campo de la construcción del conocimiento, es mucho más larga que la infancia, dice, de cualquier otro ser vivo o de otros animales, porque los seres humanos tenemos mucho, mucho que aprender y que conocer. En ese sentido es que habla de el desarrollo como un desarrollo temporal. Y recuerden que cuando Piaget habla del desarrollo, se refiere al desarrollo de las estructuras de conocimiento. O sea, su eje de trabajo sigue siendo el conocimiento. Como dijimos en las clases anteriores, su pregunta es ¿qué y cómo conocemos? ¿De acuerdo? No está hablando del desarrollo de los vínculos afectivos, de la comunicación, aunque va a tener que ver también con el conocimiento. Se va a parar exclusivamente en el desarrollo cognitivo o de las estructuras de conocimiento. Entonces, ese desarrollo, repito, es un proceso temporal. Y para, además, especificar aún más cuál va a ser su interés o de qué se va a ocupar, señala dos aspectos, como yo puse acá en la diapositiva. A uno lo va a llamar aspecto psicosocial del desarrollo y al otro lo va a llamar aspecto espontáneo del desarrollo. ¿A qué va a llamar el aspecto psicosocial del desarrollo? A todo aquello, como dice aquí la diapositiva, que aprendemos o pensamos por transmisión escolar, por transmisión familiar, o sea, es aquello que se les ha enseñado al sujeto a través de alguna experiencia educativa. Repito, en la familia, en la sociedad en general, en la escuela. ¿No? Y va a hablar también de otro aspecto en este proceso de desarrollo, al que va a llamar aspecto espontáneo. Espontáneo, sí, lo que estaba leyendo hoy. Y va a decir, es aquello que el sujeto aprende o piensa por sí mismo, por sí solo, que no le es enseñado. Cuando el sujeto, ¿se acuerdan que habíamos dicho interactúa con el mundo? ¿Sí? Y construye esquemas, este sujeto activo del que hablamos. El sujeto no espera que alguien venga y le explique. La explicación puede estar en simultáneo o posteriormente, pero el sujeto va a intentar con lo que tiene construido, con los esquemas que tiene construido, entender ese objeto de conocimiento. Cuando un chico empieza la escuela, ¿ustedes creen que recién en ese momento aprende cuestiones como la lectura o la escritura? Ha tenido una enorme experiencia con esos objetos de conocimiento, algunos más, otros menos, ¿sí? Algunos les han leído cuentos previamente o han visto que en sus casas se leían pantallas o se leían otros formatos, ¿sí? Hoy pienso en las pantallas porque estamos todo el tiempo con ellas, pero en alguna época comprábamos el diario y leíamos el diario, ¿no? Digo, estas experiencias hacen que el sujeto vaya acercándose a un objeto de conocimiento tan valioso para nuestra cultura como es la escritura. Después la escuela sigue interviniendo acerca de ese objeto de conocimiento, pero ya hay algo que el sujeto ha podido construir al respecto. Entonces, este aspecto del desarrollo, este aspecto espontáneo, aquello que el sujeto aprende o piensa por sí mismo, ¿sí? En esta relación con los objetos del mundo, es en lo que va a pararse Piaget. Por eso, desde el comienzo y desde que vimos su biografía, ¿qué dijimos sobre el tema escolar? ¿Se ocupó del aprendizaje escolar? ¿Se ocupó de la construcción del conocimiento? Él no se ocupa del aprendizaje escolar. Exactamente. Porque eso, como lo vemos, tiene que ver con el aspecto psicosocial del desarrollo. Y él se ocupa del aspecto espontáneo. Lo dice desde el comienzo. Los que cometimos errores, digamos, luego, utilizando sus ideas, fue por, digamos, el impacto que tuvieron sus teorías en el campo educativo. Pero él desde el comienzo dejó establecido que se ocupaba de lo que el sujeto podía construir por sí solo.
Por eso trabajó también con sujetos de manera individual y no en grupos escolares. No trabajó sobre las dinámicas escolares. Cuando él hace sus preguntas acerca de la posibilidad, cómo va entendiendo un niño las distintas transformaciones de la materia y si conserva o no la sustancia, por ejemplo, si entiende que una masita de plastilina es la misma, aunque yo la estire o la achate o la corte en pedacitos, si no le agrego ni le quito nada, todo esto lo hace en forma individual con un sujeto al que está tratando, como les dije antes con respecto a mi nieta, de pensar o de entender cómo ese sujeto puede resolver esa situación, qué instrumentos intelectuales construyó de manera espontánea para poder dar cuenta de lo que le estoy preguntando. ¿Se entiende, gente, esto? Este aspecto espontáneo del desarrollo, que va a ser su eje de trabajo y su eje investigativo, también para Piaget es otra forma de explicar la inteligencia. La inteligencia es la conducta adaptativa, como vimos, ¿sí? En este interjuego entre la asimilación y la acomodación, y también puede ser explicada como el aspecto espontáneo del desarrollo. Ahora, hay algo en lo que sí Piaget va a hacer hincapié y que luego va a ser como cuestionado en diferentes campos del conocimiento. Él va a decir en sus comienzos, que recuerden, sus comienzos no son en todos los campos del conocimiento. Él se dedica a los aspectos ligados a las ciencias naturales, fundamentalmente las cuestiones físicas como la conservación, y aspectos de la lógica y de la lógica matemática. No abarca el conocimiento social, o sea, hay muchos contenidos de los cuales no se ocupa, ¿sí? Pero en relación a esos campos, él va a decir que el aprendizaje, mejor dicho, que el aspecto psicosocial, o sea, aquello que se le quiere enseñar a un sujeto en estos campos de conocimiento, va a depender del nivel de desarrollo espontáneo. O sea, a un niño, si yo le quiero enseñar determinado campo lógico-matemático, como por ejemplo las proporciones, ¿sí? Para que pueda aprender ese contenido, requiere determinada capacidad intelectual en el sentido de un nivel de desarrollo espontáneo que le permita comprender lo que son las proporcionalidades o la combinatoria, ¿sí? Estos conceptos lógicos y lógico-matemáticos requieren determinado nivel de desarrollo espontáneo para poder ser aprendidos, para poder ser comprendidos. No hablo de repetidos como loros. ¿Y cuántas cosas hemos aprendido? Yo me pongo en primer lugar en relación a la física, la química, la matemática, que las hemos aprendido por repetición, digamos, ¿no? Pero de la que después de pasado un tiempo no podemos dar ninguna cuenta. Y yo lo digo en ese campo porque para mí esos campos eran los más complejos de entender, comprender y resolver, ¿no? No me pasaba lo mismo en todas las ciencias sociales que siempre me resultaron muy interesantes, ¿no? Entonces, insisto. Profe, y esto es lo que después los demás, no sé cómo decirles que no sea la palabra autores, pero no serían autores. Pero esto después lo cuestionan por el no sé, porque el decir que el niño no puede alcanzar determinado contenido porque no tiene esa base, es lo que después se cuestiona de el que no puede y el que sí, digamos. Claro, te voy a dar un ejemplo en el campo que yo conozco, en el campo de la escritura. En algún momento se creyó que, y fíjense, la escritura tiene que ver con el conocimiento de tipo de construcción social, ¿sí? El campo de la escritura, no es ni físico matemático, ni lógico, ni nada de lo que estudió Piaget, y se decía, yo trabajé muchos años en educación especial, por ejemplo, en el currículum de educación especial, que un sujeto para acceder a la lengua escrita tenía que tener un nivel de pensamiento operatorio. Que esto ya lo vamos a ver posteriormente, pero está significando un nivel de pensamiento como
importante, ¿no? Recursos intelectuales importantes. Por lo cual, el mismo diseño curricular de educación especial en los años 80 indicaba que a los sujetos que tenían un retardo mental que no les permitía acceder a ese nivel de pensamiento operatorio, no se les tenía que enseñar a escribir ni a leer porque no podían acceder por su nivel de pensamiento. Esta fue una barbaridad, porque fue tomar, digamos, repito, ideas de otro campo y aplicarlos al campo de la escritura, que después, por ejemplo, Ana María Kaufman, una investigadora en este campo, en el campo de la escritura, siguiendo estas mismas ideas, va a hacer un trabajo de investigación donde lo que hace es tomar pruebas de escritura, o sea, ver si estos niños que sabían ya escribir o leer, y compararlos con sus niveles estructurales de pensamiento. Y llega y observa que hay muchos niños que saben escribir o que saben leer, y sus niveles de pensamiento no son operatorios, son de un nivel inferior, digamos. No, y no inferior porque sean de menos valor, sino porque evolutivamente no han accedido a ese nivel de pensamiento. Por lo tanto, esa afirmación en el currículum era una barbaridad que hizo que durante muchos años a los niños o a los sujetos jóvenes y adultos que tenían un retraso mental determinado, no se les enseñaba a leer y escribir, se los tenía todo el tiempo recortando, pintando, pegando, haciendo tareas manuales, pero se desestimó esta enseñanza pensando que no iban a poder aprender por su nivel de pensamiento. ¿Se entiende lo que digo? Esto fue, repito, una barbaridad porque hizo una generalización de conceptos que referían a otro campo del conocimiento. Cada área del conocimiento tiene su especificidad y genera sus propios problemas al sujeto. No todo se aprende de la misma manera y con las mismas estrategias, ¿verdad? Entonces, bueno, este fue un error devenido de esta lectura simplista que se hace muchas veces de algunas ideas, ¿sí? Por eso yo digo, en el campo lógico-matemático y en el campo de la física, lo mismo no se puede extender a todos los campos de conocimiento. Yo ya les voy a mostrar algunas otras experiencias más adelante para que corroboren esto, ¿no? La relación entre el nivel de pensamiento y cómo se resuelven algunas situaciones en diferentes áreas del conocimiento. ¿Se comprendió en principio esta diferencia entre ambos aspectos del desarrollo? Sí, profe. Bueno, ahora les pregunto. Hablamos de un proceso que es temporal, ¿verdad? Se me pega de nuevo el caramelo de menta. Bueno, hablamos de un proceso que es temporal. Mi pregunta es, ¿este proceso que es temporal será lo mismo para todos los sujetos? ¿Todos haremos el mismo recorrido? No. Obviamente que no, ¿verdad? Ya sabemos que hay una enorme diversidad en realidad en relación a cómo un sujeto va recorriendo este camino, ¿sí? Sí. Y ahí vamos a ir a la siguiente y última por hoy de las diapositivas, que habla de factores en el desarrollo. ¿De qué va a depender? Lo que sí es, en relación al tiempo, Piaget habla, de nuevo a Julio le está costando entrar, Piaget habla de el tiempo como orden, digamos como secuencia, como duración y como secuencia. La evolución va a ser la misma para todos en cuanto a que primero va a haber un momento de llamado sensorio motriz ligado a las acciones, después va a haber un momento de representaciones o de acceso al lenguaje y después van a venir las operaciones. Esa secuencia se va a mantener en todos los sujetos. Lo que va a ser diferente va a ser el orden de acceso a esa secuencia. Cuando un sujeto accede o no a las representaciones y al lenguaje, cuando accede a la reversibilidad que da lugar a las operaciones. Esto va a ser diferente, pero la secuencia va a ser la misma. El orden en que van a ir apareciendo
esas adquisiciones va a ser el mismo. Los factores de desarrollo van a ser los que de alguna manera expliquen por qué esa secuencia va a ser más rápida en algunos casos o más lenta en otros. Insisto, esto no es ni mejor ni peor. Fíjense que yo no uso esos adjetivos, ¿sí? Sí que va a ser distinta. Y acá, cuando habla de factores de desarrollo, como ven ustedes en la diapositiva, Piaget va a mencionar 4. La maduración, el contacto o experiencia con los objetos, la transmisión social y el equilibrio. ¿A qué hace referencia la maduración? La maduración hace referencia a la maduración fundamentalmente para nosotros que somos mamíferos superiores, la maduración del sistema nervioso central. ¿Sí? O sea, todo lo que hace a las cuestiones, diríamos, biológicas de base, ¿no? Y lo que podríamos decir en ese sentido es, no es lo mismo nacer sin ninguna dificultad, nacer sano, que nacer con algún síndrome o algún problema a nivel del desarrollo. O no es lo mismo nacer con una circular de cordón que implique una asfixia y provoque algún tipo de lesión a nivel cerebral, que nacer sin ningún obstáculo en ese sentido, ¿sí? Eso va a ser un elemento que no condicione, pero va a ser un elemento en cuanto a estos factores de desarrollo. No es la condición determinante, es, repito, un elemento que colabore en cuanto a entender cómo va a ser ese proceso en un sujeto particular. Luego vamos al segundo, el contacto o la experiencia con los objetos. Por lo que estuvimos hablando y por la forma en que Piaget entiende la inteligencia y el desarrollo de la inteligencia justamente, este es el factor más importante, porque en la medida en que el sujeto interactúa con los objetos del mundo es que construye el conocimiento. ¿Se acuerdan? El conocimiento no estaba ni dentro del sujeto exclusivamente, ni fuera del sujeto exclusivamente, sino en esa interacción con los objetos del mundo. Por lo tanto, el contacto y la experiencia con los objetos del mundo es un factor absolutamente determinante en esta construcción del conocimiento. El tercer factor va a ser la transmisión social. Como ustedes ¿qué pueden pensar allí? Todas las influencias del medio, lo que se llama la estimulación del medio, las condiciones en las cuales se va desarrollando la experiencia de vida de un sujeto, ¿no? Cuánto de acompañamiento tiene este recorrido para un sujeto, cuántos recursos hay en relación a estimularlo para la construcción de esos conocimientos, cuánto acompañamiento, presencia o ausencia hay para seguir este recorrido, qué nivel de escolaridad, si se accede a la escolaridad, si se accede tempranamente o no. ¿Se entiende? Esto también va a ser un factor que contribuya a entender cómo ese sujeto se fue desarrollando. Y por último, el equilibrio del que ya estuvimos hablando. Por un lado, dice Piaget, si hay varios factores, obviamente va a haber un factor de equilibrio en relación a esos factores, para entender en qué condiciones está el sujeto para conocer. Y por otro lado, hablamos también de equilibrio en las invariantes funcionales, ¿recuerdan? El equilibrio entre la asimilación y la acomodación. O sea, el equilibrio lo entendemos de las dos maneras. Equilibrio entre factores y equilibrio entre esas invariantes que producen justamente la posibilidad de acercarnos al conocimiento. ¿Alguna pregunta acerca de esto que estuve intentando compartir? ¿Puedo salir ya del PowerPoint que llegó hasta acá nomás? Profe, yo no entendí bien lo del equilibrio. El equilibrio, por un lado, en este caso, lo vemos como un factor de desarrollo, en tanto y en cuanto, si hay varios factores,
se tendrán que equilibrar. O sea, ¿qué aporta la maduración? ¿Qué aporta la experiencia con los objetos? ¿Qué aporta la transmisión social? Se supone que eso, en un sujeto determinado, encuentra cierto nivel de equilibración. Hay como una organización donde todos estos elementos juegan, ¿sí?, organizando de alguna forma las posibilidades de conocimiento de ese sujeto. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay un equilibrio entre la asimilación y la acomodación. ¿Para qué? Para que se produzca la adaptación, es decir, para que el sujeto incorpore ese objeto de conocimiento a sus estructuras, ¿no? Que esto era lo que habíamos visto la semana pasada. La asimilación la habíamos visto como la incorporación de ese objeto de conocimiento, objeto que, repito, puede ser un objeto concreto, un objeto simbólico, ¿no? El lenguaje, seguimos viéndolo como un objeto de conocimiento simbólico, representativo. Ese objeto se incorpora a lo que el sujeto tiene construido a través de la asimilación, pero le exige, ¿no?, adecuarse, porque el lenguaje es algo que ya está constituido y requiere todo un trabajo y un esfuerzo de acomodación de lo que el sujeto tiene ya construido para ser comprendido, incorporado y utilizado como tal. Por eso volvemos a hablar del concepto de equilibrio. Siempre que hablamos de inteligencia o de desarrollo en el campo de Piaget, hablamos de un sujeto cuyas estructuras, si el sujeto es sano, no están fijas, ¿sí?, sino que están en movimiento. Se van como moviendo en relación a las situaciones y a los objetos de conocimiento que ese sujeto intenta conocer. Entonces, el equilibrio va a ser siempre una situación allí que va a estar en danza, ¿no?, cerquita del sujeto, intentará ahí ver cómo acomoda todo esto para poder conocer, ¿sí? No sé si ahora quedó un poquito más claro el concepto de equilibrio. Sí, profe, gracias. Bueno, voy a salir de acá de las diapositivas. Ahí estamos de nuevo. No se los pasé todavía porque, bueno, calculo que lo vamos a seguir completando este PowerPoint, pero quería ilustrarlo de una manera más, bueno, quería ilustrarlo en realidad, con esto para que no fuera solamente la voz y tuvieran como un soporte también escrito de estas ideas o de estos conceptos, ¿sí? En el capítulo también se habla de esta evolución que hoy preguntaba Marcela, creo, sí, Marcela, sobre la dificultad en comprender esta evolución a través de los diferentes periodos. Acá en este capítulo se hace también como un pantallazo general de dónde se parte y hacia dónde se intenta llegar, ¿sí?, en relación a esos distintos periodos de la inteligencia, ¿no? Pero bueno, ustedes ahí van a ver cómo lo interesante de esto es cómo al comienzo ese sujeto que tiene tan pocos recursos para conocer el mundo más que sus reflejos, iniciará en un primer periodo su comprensión del mundo a partir de las acciones sensoriomotrices, luego le incorporará las representaciones y en un último momento esas representaciones le permitirán acceder al mundo de la capacidad o la posibilidad de entender las transformaciones, más allá de los datos de la percepción, en lo que él va a llamar el periodo operatorio, ¿no?, a partir de las operaciones concretas, ¿sí? Él ahí pone varios ejemplos que, repito, tienen que ver con estos campos de conocimiento, tanto el lógico-matemático, el lógico y el lógico-matemático, como el campo de la conservación, ¿sí? Digo que un niño frente a las pruebas de conservación indique que hay, si yo parto de dos paquetitos de plastilina que se confirma que tienen la misma cantidad de masa, y empiezo a transformar uno
y el niño me dice que en el que está transformado, por ejemplo, el que está estirado, hay más porque es más largo, ¿qué le está pasando allí? ¿Por qué me dice que hay más? ¿No tiene todavía incorporada la noción de conservación? Exacto, pero ¿por qué un niño pequeñito me diría que hay más cuando yo transformo, por ejemplo, una bolita en una salchicha? ¿Cómo me Que asocia justificaría? que Lo lo más largo percibe es más grande. por la- Porque lo que percibe es que es más largo. ¿Y qué es lo que no percibe? que no se agregó ni se quitó. Cantidad sería. La Que no se cantidad. agregó ni se quitó nada, eso sería un argumento El volumen. un argumento respecto, no, de la conservación de la sustancia. No estamos hablando de volumen, estamos hablando de conservación de sustancia, ¿sí? No de la noción de volumen, que es una noción más tardía en este caso. Ahí diría que no se agregó ni se quitó nada, sería un argumento de identidad. La sustancia es idéntica a sí misma. Si yo no le agrego ni le quito nada, sigo teniendo lo mismo. En el caso del niño que me dice que hay lo mismo porque es más largo, lo que no puede entender es otro argumento de la reversibilidad, de la operatividad, que es justamente la compensación. La salchicha ocupa más lugar y parece que ocupa más lugar y es más larga, pero al mismo tiempo es más finita. ¿Qué es lo que le pasa a ese niño? No puede advertir que una modificación en un plano le quita en otro plano. Ve solamente el largo que ocupa, no ve el ancho. ¿Sí? Entonces la salchicha es más larga, pero también es más finita. Se queda solamente en el hecho perceptivo de que es más larga. Y por último, hay otro argumento ligado a las operaciones, a esta posibilidad de entender el mundo como un sistema, ¿sí? Con una serie de, con una organización y con leyes lógicas que nos permiten entender, por ejemplo, las transformaciones, que es la propia reversibilidad, concepto complicadito si lo hay. Pero bueno, ¿qué es la reversibilidad? La posibilidad de volver al punto de partida. Es el niño que te va a decir, sí, hiciste una salchicha, pero podés volver a hacer la bolita. Podés retornar y volver al punto de partida, con lo cual tenemos los tres argumentos que hacen a la posibilidad operatoria de los niños en determinado momento de este desarrollo. No al inicio, No al inicio, pero en determinado momento van a poder argumentar de esta manera. Por compensación, por identidad, o, como acabamos de decir, por la propia reversibilidad. Sí, está bien, la salchicha es más larga, pero podés volver a hacer una bolita, podés volver al punto de partida. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando trabajaba estas cosas, hay estas cosas, qué bruta, estos temas con mis alumnos del profesorado, hace muchos años, en el profesorado de biología, de repente se paró una alumna, en primer año, se paró una alumna y dijo, con razón, así como muy sorprendida. Y contó que ella tenía a su mamá maestra y que había, en la escuela donde trabajaba, les daban, creo que merienda reforzada, les daban un sándwich junto con, con algo para tomar, ¿no? Con el mate cocido, demás. Y dice que este nenito lo que hacía era estirar, apretaba y apretaba el sándwich, ¿no? Lo apretaba y lo apretaba como para estirarlo, como para hacerlo más grande. Y ahí esta muchachita entendió que lo que intentaba hacer este niño era suponer que comía más, porque lo hacía como estirarlo y hacerlo más grande como para tener la sensación, ilusión de que estaba comiendo más. ¿Mm? Así que bueno, esto se puede comparar con esto que les decía respecto de la posibilidad o no de entender las transformaciones. Este va a ser como el gran trabajo de la construcción de estas estructuras, poder comprender las transformaciones del mundo, ¿sí? De los objetos, entender a los objetos integrados en sistemas, poder entender las transformaciones, poder dar cuenta de ellas, va a ser como el proceso, la secuencia
de trabajo esta secuencia temporal de la que nos habla Piaget y de la que nos propone para entender la evolución de la inteligencia. Nosotros pasaríamos de ser como engañados por la percepción, ¿sí?, a comprender y entender las transformaciones más allá de los datos aparentes de la percepción. Y esto va más allá de la cuestión de la edad también, porque si ustedes llegaron a leer el capítulo, habrán visto también de una mujer que prefería una valija de determinado tamaño para doblar la ropa más chiquita porque se suponía que así pesaba menos, una cosa así, ¿no? Como verán, las cuestiones de conservación no son logradas todas y en todos los casos y por todos los adultos, ¿no? Puede suceder que haya adultos que no acceden a esas nociones también, ¿sí? Preguntas, nos estamos quedando con poquito tiempo. ¿Inquietudes? ¿Dudas? Espero que esto haya servido para seguir como comprendiendo la teoría general, ¿sí? El concepto de desarrollo, dónde estamos parados o dónde estaría parada la teoría piagetiana. Igual, como siempre les digo, puedo seguir recibiendo inquietudes, preguntas, consultas o aportes, ya sea en el grupo de Facebook o a través del mail. Y si hay alguna persona que todavía está pendiente de acreditación, que todavía las hay, traten de irse poniendo al día porque después se les va a complicar con el segundo trabajo. Me parece, es una sugerencia, ¿no? Todavía no tengo claro cómo va a ser la normativa en ese sentido, pero digo, la lógica me indica que sería conveniente que lo traten de resolver a la mayor brevedad dentro de sus posibilidades, ¿no? Bueno, si no hay más inquietudes, dudas, preguntas, hemos tenido una clase intensa hoy, creo, y muy interesante. Espero que para ustedes también. Bueno, nos estamos viendo entonces en la próxima. Chao, profe. Chao, buenas noches. Chao, profe. Chao, profe. Chao, hasta luego.